derecho, si se quiere, en una etapa precientífica, la justicia ya era motivo de discusión. El análisis no difiere, más allá de las discusiones, casi desde el primer punto de partida sobre lo justo, pero se va renovando, esto se va renovando, los argumentos van variando y nosotros podemos notar cierta línea en el tiempo, podemos hacer cierta historiografía de las discusiones sobre justicia. Como dije en algún momento referido a lo moral, en una primera instancia, con algunos siglos por delante, la justicia estuvo vinculada al derecho hasta tal punto que en autores como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, la patrística en general, la lectura antigua, griega, romanos y medioevo, había una identificación, una conexión. Después hay un quiebre importante. Este quiebre importante implica, primero, separar la justicia del derecho y luego, en algunos casos, considerarla como totalmente autónoma, em, caminando por lugares diferentes y hasta su propia negación. Esto ya adentrados en la modernidad y en la época contemporánea. La discusión, por supuesto, hoy se mantiene, se sigue manteniendo. Hay un esbozo, un intento de recuperar el valor de la justicia que había sido desconocido, ya sea, como vamos a ver, en algunas expresiones nihilistas o que negaron su realidad y otras que la redujeron simplemente como las englobadas sin hacer muchas precisiones. Pues haremos alguna que otra precisión si fuera necesario en los llamados relativismos. Diría que la discusión hoy está respecto de la justicia muy centrada en considerarla como algo importante, difícil de alcanzar, o considerarla como algo simplemente aleatorio. Y ahí van a aparecer y vamos a ver todas las posiciones subjetivistas y que son las más fuertes hoy en día. ¿Por qué nos parece importante? Diría que en estos últimos 2 o 3 siglos, como ya les he contado en alguna oportunidad, el estar dentro o formar parte de lo que llamamos y vimos en la clase anterior, creo, o en las últimas clases, Estado de Derecho Legal, que luego pasó a convertirse, se constituyó en el Estado de Derecho Constitucional. Hoy estaríamos dentro de lo que se llama Estado de Derecho Constitucional. El que nosotros enjuiciamos y criticamos, hay cambios, intentos de generar cambios en el Estado de Derecho Legal que no se han conseguido completamente, pero no es la misma situación que habíamos calificado como Estado de Derecho Legal. En ese Estado de Derecho Legal, por supuesto, que es el que propició la confusión entre poder y derecho, hoy todavía muy vigente, los valores, las vivencias axiológicas estaban u ocupaban un segundo lugar o un tercer lugar en muchos casos. Fíjense si no la, la fuerza o la importancia que tenía la ley del Estado, pero con muy poco control en última instancia sobre su contenido. Esto que ocurrió en el Estado de Derecho Legal empezó a modificarse hasta mitad del siglo pasado, empieza a modificarse con la aparición del del Estado de Derecho Constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre Estado de Derecho Legal y Estado de Derecho Constitucional? En el primer caso, como lo analizamos,
identificación total entre derecho y ley. Y la Constitución simplemente como una cuestión programática, o si se quiere, o si utilizamos un lenguaje más llano, una mera declaración de deseos, un mero proyecto o líneas que estaban por detrás de la normativa, pero si se quiere, eran hasta deseos que no necesariamente el derecho podía resolver. Cuando pasamos al Estado de Derecho constitucional, ¿cuándo se produce ese quiebre del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional? Ese quiebre paradigmáticamente se produce con los denominados juicios de Nuremberg. En síntesis, vamos a recuperar esta idea en un rato. Estos juicios de Nuremberg lo que marcan es que no debe obedecerse a la ley si ésta conculca, daña o pone en riesgo al derecho. Si cae este cambio paradigmático ya no identifica ley con derecho y además le da una preponderancia fundamental a la cuestión de los valores, a la cuestión valorativa. Este quiebre se produce en esos llamados juicios de Nuremberg. Y a partir de así, el sistema jurídico también es otro dato importante para tener en cuenta al momento de analizar la justicia en los sistemas actuales. A partir de esta ruptura, ya el derecho no es visto sistemáticamente como una estructura que tiene normas de primer grado o normas de segundo grado, como lo fue la lectura positivista dominante que él señala, entre otros, sino que ahí se ve el sistema jurídico como un sistema escalonado, de varias gradas. En un primer lugar están las normas o la normativa, y en un segundo lugar la cuestión procedimental, y en un tercer lugar, pero tercer lugar en función de más arriba, de mayor importancia, aparece la cuestión de los principios. Esto también es un cambio importantísimo, al menos en lo conceptual. El sistema clásico veía el derecho simplemente como un sistema, como dije, con dos escalones, normas primarias y normas secundarias. Por ejemplo, en autores como Kelsen o como Hart. Haciendo referencia a normas primarias, esos juicios hipotéticos que de no cumplirse, si no hacíamos algo, esto iba a acarrear una sanción, y aquellas normas que habilitaban a una estructura estatal a perseguir y a castigar. Con autores muy importantes, por ejemplo, vamos a mencionarlo, como el norteamericano Ronald Dworkin, con una obra que causó muchísimo impacto en el mundo jurídico, que se llamó Los derechos en serio, y otros autores importantes como los alemanes, por ejemplo, Robert Alexi, uno de los filósofos hoy vivientes más importantes del mundo, aparecen los principios. Los principios no son más que exigencias valorativas que van a incorporarse o van a agregarse a la Constitución. Y la Constitución se va a convertir en una verdadera norma, porque ya no va a ser una simplemente declaración de deseos o de principios o programática, para convertirse en una norma que exige cumplimiento. Y van a también aparecer la temática de los derechos humanos. Después vamos a recuperar esta idea y ver cómo conectamos la temática de los derechos humanos con la idea de justicia. Siempre voy a hacer una referencia. ¿Por qué me parece importante el tema de la justicia? ¿Por qué me parece un tema descuidado? Hoy en día todavía muy descuidado, y en algún momento tan descuidado que casi no ocupaba más que alguna referencia en una que otra materia de la currícula de la Facultad de Derecho. Recuerden, esto está en el texto,
en general hay un consenso. El otro día estaba releyendo una cuestión que tenía que ver con un trabajo kelseniano y la justicia, y había un autor mm, más joven, bastante más joven que yo, y el trabajo me resultó interesante porque él también hacía una referencia, si bien eh, hay una diferencia de generación entre un caso y otro, él relataba o escribía también lo que, lo que yo solía contar, cuento, que era como la imagen o el espíritu kelseniano estaba presente y el sistema, el positivismo estaba presente en las facultades y, por ejemplo, como decía Negri, tanto en cuanto el derecho o el aprendizaje del derecho consistía exclusivamente en la incorporación de contenidos legislativos, como lo dice él en el trabajo del Estado de Derecho. Y este autor también decía la importancia, el problema que genera una formación que solo atiende a contenidos legislativos y en general a la repetición de estos contenidos legislativos. Que comparto, pero claro, esto indica que mi preocupación nunca fue en balde. Yo hablo de mi generación, de una o dos generaciones anteriores y una posterior a esta, en donde el problema, a pesar de que hoy estamos hablando de Estado de Derecho Constitucional, todavía sigue casi latente como en el caso del Estado de Derecho Legal. Y él decía, esa acumulación de expresiones legislativas tenía o había muy poco lugar para la justicia. Y vuelvo a esa idea breve, porque insisto en esto. En algún momento, no hace mucho tiempo, impartiendo un curso ya sobre el final de la currícula, esta materia es una materia que aparece en los diferentes planos de estudio y en las diferentes facultades, no siempre ubicado en el mismo lugar. En nuestro caso, esta materia está ubicada ahora entre la mitad y un poquito hacia el final. En otros casos está un poco antes de la mitad de la currícula. Y en este caso puntual, en esta facultad está ubicado sobre el final de la materia de quinto año. Con lo cual esto implicaba estar casi hablando de estas temáticas con abogados. Le faltaba muy poco. Y un día que íbamos a hablar de justicia, a mí se me ocurrió hacer una pregunta, dijo, para que esto diese lugar a un inicio, a un punto de partida, que suponía yo que me iba a llevar bastante tiempo, que me empezaran a contar de a uno y más bien intercalando qué entendían por justicia todas las veces que habían visto justicia y cómo lo habían visto a lo largo del curso. Cuando formulo esta pregunta, es muy breve la autorreferencia, cuando formulo esta pregunta, pasan unos segundos y nadie me contesta nada. Me quedo esperando, eran épocas de presencialidad. Y me llama la atención, pero tal vez no me expresé bien. Reformulo la idea y el resultado fue el mismo. Un silencio tenso de algunos segundos. Nadie me decía nada hasta que recuerdo un alumno levantar la mano y dice, tal vez, en realidad no me acuerdo, había una referencia, me dice una definición de justicia que no tengo muy en clara al comienzo, en algún punto muy, 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 muy muy suelto, seguramente en el caso de Introducción al Derecho y Derecho Romano, y después, cosa con la que coincidieron otros de los alumnos, la referencia a la justicia, por ejemplo, dice, la vimos cuando en derechos reales hablamos de la compraventa, y entonces que la compraventa tenía que, se regía o estaba atada a cánones muy
muy importantes, que era la entrega del bien y lo que se requería a cambio, tratando de marcar la idea que lo que ingresaba del patrimonio y lo que egresaba tenía que ser más o menos igual o similar a la usanza de la vieja definición de Aristóteles de lo que significaba el cambio justo. Y nada más. Después de esa respuesta, que me generó una sorpresa muy, diría, fue que algo que me impactó, demoró unos cuantos segundos, después me quedé pensando mucho tiempo y hablando con entonces dije, no es posible que en un lugar donde nos formamos, nos tenemos que formar sobre derecho, el primer lugar lo ocupe el derecho en su significado más profundo y el segundo lugar, o casi el primero, en el podio, la justicia, no haya sido más que una referencia a una definición perdida en algún momento o a algún dato que tenía que ver con un intercambio de bienes. Lo que me pareció preocupante, me pareció grave, no había muchas posibilidades de generar o de manejar o de modificar nada en un curso que era breve sobre el final, pero me llevó a partir de ahí la convicción que dentro de lo poquísimo y humildísimo que se puede hacer en un curso breve, insistir o tratar de dejar algo, o tratar de darle un poco más de importancia a esta cuestión de justicia, pero uno no puede ir más allá del lugar que ocupa. En la inteligencia de que esto ha cambiado algo o no ocurre, no se preocupen, no les voy a hacer la pregunta, tal vez tuviese muchas respuestas, es que le prestamos, lo ponemos al final del curso y le tratamos de remarcar una importancia definitiva, sobre todo para que se instale en nuestras cabezas que el tema de justicia es tanto más importante que el derecho, es tanto o más importante que el derecho y tanto más importante que cualquier contenido legislativo, llámese contrato, norma, convención, que fuere que están estudiando. Vamos a ver entonces si podemos reforzar esta idea de justicia. O tal vez simplemente introducir algunos elementos para que ustedes tengan más herramientas. Vamos a empezar con un análisis. ¿Hola? No, me pareció que alguien había hablado. Voy a empezar entonces con un análisis histórico. El análisis histórico indica arrancar en el lugar donde se discutió, se empezó a discutir por primera vez esta cuestión de la justicia. Y lo hacemos de la mano de un filósofo que ya conocemos, de dos filósofos que ya conocemos, que son Sócrates y Platón. Platón su discípulo, pero la importancia de Platón en relación a Sócrates, que era su maestro, es que lo único que tenemos para recordar el pensamiento de Sócrates es la transcripción de gran parte de sus ideas en una obra un clásico del pensamiento jurídico de todos los tiempos, muy importante, que se llama La República, que es este texto que les voy a mostrar. Hay muchísimas ediciones. Son los diálogos, uno de los diálogos platónicos, La República. En ese texto, que en el primer diálogo se dicen, los filólogos y los estudiosos dicen que están las ideas de Sócrates en estado puro. Después Sócrates sigue influyendo y se nota en los demás diálogos, pero en los sucesivos diálogos empieza a aparecer el pensamiento maduro de Platón. Sigue ejerciendo una influencia muy importante Sócrates, pero ya hay bastantes diferencias respecto de su maestro. En ese primer libro, que se llama La justicia en el libro primero de la República, que dio lugar al trabajo y una muy breve síntesis. Si quieren, el texto no es muy largo,
y es muy estimulante su lectura. En ese libro primero se van a discutir, tal vez de ahí imperecederamente, problemáticas sobre la justicia que hoy todavía siguen en pie. Y las vamos a conocer de la mano de Platón, que transcribe esos diálogos respecto de su maestro Sócrates. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Sócrates sobre la justicia. Previamente una muy mínima semblanza para entender cuál es el significado de los diálogos. Como vimos en alguna oportunidad hablando de Sócrates, nosotros lo consideramos como el padre de la dialógica. Y el método que tenía Sócrates, que era esencialmente el intercambio de puntos de vista, el diálogo, la pregunta, la repregunta, la discusión, la crítica, hasta llevado, por supuesto, con una escucha atenta, muy respetuosa, interpelando a quien tenía enfrente para ir construyendo o ir respondiendo, o a veces dejando interrogantes, otros interrogantes, o en algunos casos algunas respuestas interesantes. Pensemos en esto, que creo que ya o algo contamos en su momento cuando hablábamos de Platón. Es un griego y en él está metida esa estructura que nos cuenta Platón de esos dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, que comparte, por supuesto, por ser griego. Y como nosotros sabemos, las almas que luego se incorporaban al cuerpo de los sujetos habían tenido en ese momento un contacto directo con las ideas fundamentales, que hoy llamaríamos, por ejemplo, los valores fundamentales, como sería la justicia, la geometría, los números, la belleza, etc. Y luego nosotros, en este mundo sensible, teníamos como una especie de recuerdo cuando habíamos nuestras almas visto cara a cara estas ideas. Es lo que se llama en Platón la teoría, por supuesto en Sócrates también incide, es la teoría de la reminiscencia, del recuerdo. ¿Y la mayéutica qué implicaba? La mayéutica implicaba tratar de recuperar esos recuerdos que tenía que había tenido el alma del interlocutor que hablaba con Sócrates, ayudado por las preguntas de Sócrates, por la interpelación de Sócrates, intentar recuperar esa comprensión o ese conocimiento y trasladarlo a la realidad del diálogo. Hay un diálogo muy interesante más adelante que se llama Critón, en donde la escena nos muestra a Sócrates, lo mismo que en el caso de este primer diálogo, que vamos a ver, hablando con otros y lo está escuchando un esclavo. Ese esclavo quiere participar en la conversación, escucha atentamente, pero los demás que rodean a Sócrates le dicen a Sócrates que pierde el tiempo, porque ¿qué puede lograr, qué podría lograr o qué sería interesante lo que puede aportar un esclavo? Y Sócrates les dice, no, un esclavo puede aportar muchísimo en la medida en que dialoguemos con él, le hagamos las preguntas necesarias y vamos a ir viendo que el esclavo va a recuperar ideas y como alguno decía, no sabe ni siquiera sumar, no sabe hacer operaciones aritméticas o matemáticas, y Sócrates le dice, y esto después aparece en el relato, preguntándole, repreguntándole, voy a lograr que el esclavo saque al menos un conocimiento básico mínimo sobre los números, cosa que consigue en función de esto que les acabo de contar. El esclavo, el alma del esclavo en algún momento había tenido contacto con
con la geometría o con la idea del número, y hábilmente guiado por Sócrates pudo sacar algunos contenidos de esta naturaleza. Es el padre del diálogo, la mayéutica implica la teoría de la interrogación, y también es importante, como dato anecdótico histórico, el propio Sócrates lo revela, dice que va a intentar hacer con las personas lo que su madre había hecho con ellas, pero ayudándoles a venir al mundo, porque la profesión de la madre de Sócrates era ser partera, y entonces él decía, así como mi madre ayuda a las personas a venir al mundo, yo intento construir conocimiento ayudando o ayudándonos con quien conversa conmigo. El diálogo entonces implica Sócrates en la plaza pública, arranca caminando por un monte que se llama el Pireo, y viene caminando con un anciano que se llama Céfalo, muy amigo de Sócrates, y están discutiendo con este anciano, un anciano que según el relato tenía riquezas, una larga vida, discutiendo sobre el impacto en las personas del paso del tiempo, discutiendo sobre lo justo, sobre si era importante. Sócrates le pregunta si era importante tener riquezas para terminar de manera adecuada su vida, y el griego Céfalo, el anciano, le contesta que no necesariamente. El que una persona culmine sus últimos días siendo feliz o no, dice, tendrá que ver más bien no con si tiene dinero o no tiene dinero, y aunque lo tenga, cómo se comportó, está hablando desde el punto de vista ético, o cómo hizo o cómo encarnó las virtudes en su vida de relación. Entonces, la conclusión que saca Céfalo es que este tema después se va a discutir con otro personaje, es que la felicidad estará en función de lo que como virtud llevó adelante esta persona. Ayudado también, dice, las cosas se ven mejor cuando están empezando a discutir sobre la justicia. Céfalo le dice que el paso del tiempo ayuda mejor a ver las cosas, sobre todo porque disminuyen las pasiones, y entonces al disminuir las pasiones, el intelecto o la cabeza está en mejores condiciones para reflexionar sobre diferentes temas. Están entonces discutiendo sobre lo que él entendía como hombre justo, y repentinamente Céfalo le dice a Sócrates, tengo que dejarte, tengo que ir a un oficio religioso, y se retira de la escena, dejando el diálogo o esa pregunta sobre el significado del hombre justo, lo justo, sin resolver. Y ahí es donde ingresa uno de los hijos de Céfalo, que es Polemarco, retoma la discusión que Sócrates tenía con su padre, y él dice, creo que tal vez lo justo haya sido definido alguna vez y en adelante por un poeta. Y Sócrates le pregunta, ¿quién te parece que definió la justicia de esta manera? Y él le dice, Polemarco le dice, el poeta Simónides. 400 años antes de la era cristiana, dice Polemarco. Ya Simónides en sus versos nos va a adelantar qué es la justicia. Sócrates le pregunta, entonces, es bien, dime qué entiende Simónides por justicia, para seguir discutiendo sobre ello. Entonces Polemarco le dice, la idea de Simónides es que hay que darle o devolverle a cada uno lo suyo. Ante esta respuesta, Sócrates pone, porque los diálogos no necesariamente son un escuchar y un opinar, sino muchas veces un cuestionar.
sobre todo un tratar de criticar y que el otro vea que la idea del lugar de Sócrates que está teniendo es equivocada y que Sócrates en ese caso lo ayude a reformular su punto de vista. Entonces Sócrates le va a hacer una primera crítica a Polemarco. Si tal vez esta definición, como dices, sea de poeta, pero a mí me parece insuficiente. ¿Por qué? Porque, y ya plantea una cuestión que después se va a recuperar en diálogos posteriores, él dice, si la justicia o justo es aquel que le devuelve algo a alguien, es tan así, ¿qué pasa? Dice, o qué podría pasar, dice Sócrates, si en el préstamo está involucrado un arma y el préstamo es por un cierto tiempo. Y entonces, vencido el tiempo, inmediatamente decimos, debe devolvérselo. El acto justo es que debe devolverle el arma que le prestó. Dice Sócrates, sin ningún contexto, siempre y en todos los casos, ¿no habrá alguna ocasión en el que no devolverle sea el acto debido? Y entonces pone e insiste con el ejemplo del arma y dice, ¿qué pasa si la persona que tiene que devolver el arma enloquece, generando un posible daño? Puede ir en dos direcciones, no solamente lastimar a la persona a la que le tiene que devolver el arma, porque ha visto sus facultades mentales completamente alteradas, sino hacerse daño a sí mismo. Entonces, allí Sócrates ya le marca o le hace ver a Polemarco o a los interlocutores que devolver lo que se debe no necesariamente es un acto justo o es el acto debido, que habrá que tener en cuenta el contexto, como en el caso concreto. Y en este contexto, lo debido, y asienten todos los que los rodean, y asiente el mismo Polemarco, no puede ser la entrega del arma. Le pide o inquiere algún más contenido. Y acá va a marcar algo que es importantísimo porque es una cuestión que se va a discutir siempre sobre lo que va a jugar o girar cualquier discusión sobre la justicia. ¿Y qué es? Eh, tenemos que darle algún contenido, tenemos que darle algún criterio a ese simplemente devolver o darle al otro lo que le corresponde. En el texto, en ese resumen que está subido, Negria marca lo siguiente, dice, lo que se trata es de poblar de significados una frase que en principio no tiene referencia alguna. Y esta idea es importante porque la casi totalidad de las críticas que se le van a hacer a la justicia, incluso en épocas modernas y contemporáneas, una de ellas es la que vamos a estudiar, la de Kelsen, es que la referencia de esa frase está vacía. Devolverle o darle al otro lo que se le debe. Pero ¿qué es lo que se le debe? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el criterio? Dice en esa presentación Negri que a partir de allí el diálogo va a girar en la búsqueda de darle a esa expresión, poblarla, él dice, poblarla de significado, buscar el criterio que nos permite entender cuando ese devolver o dar se convierte en justo o se convierte en un acto debido. Le pide una nueva precisión a Polemarco y Polemarco dice, probablemente lo que Simónides haya querido remarcar es esto, que hay que darle lo que se le debe devolverle al otro y hacer una distinción. El poeta dice, Polemarco seguramente debe haber hecho la siguiente distinción. A los amigos, separar a las personas en amigos o enemigos. En función de esa separación,
devolverlo, darle al otro lo que le corresponde. Si se trata de un amigo, es el bien, hacerle el bien a los amigos. Y si se trata de enemigos, lo que le correspondería darle o devolverle, dependiendo de la circunstancia, dice Polemarco, es el mal. Tenemos entonces una primera definición de justicia, que es la que supuestamente, en palabras de Polemarco, que conocía esta definición de Simónides y Sócrates está discutiendo, consiste en la justicia. Es hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos. Por supuesto, Sócrates no va a estar de acuerdo, y acá también va a aparecer un dato importantísimo en la discusión. Todos estos elementos aparecen o pueden reaparecer, o habrá que tenerlos en cuenta, o habría que tenerlos en cuenta cuando hoy discutimos sobre la justicia. Las discusiones, como ustedes ven, en temática de asuntos humanos parecen ser casi siempre las mismas, por eso es un gravísimo error desconocer lo que han dicho otros en otras épocas y que tal vez se ha mantenido con cambios, con modificaciones a lo largo del tiempo. Desechar este diálogo, desechar lo que estos pensadores o estos filósofos o este filósofo dice sobre la justicia sería un pecado, un error imperdonable, que no nos va a permitir llegar a ningún buen puerto hoy cuando discutimos sobre la justicia. Crítica que le hace Sócrates a Polemarco. Le dice, yo veo tres problemas, dice Sócrates, en esta definición que tú dices es la de Simónides. La primera, si esto es cierto, eso nos dejaría, sería muy poco útil, incluso nos generaría problemas en sociedades en las que, por ejemplo, el conflicto se hubiese atenuado o esa sociedad viviese en tiempos de paz. En una sociedad o una comunidad que vive, cual fuere la situación, el tiempo, en paz, esto sería básicamente impracticable. ¿Mm? Además, corriendo el riesgo de generar o que el conflicto vuelva a aparecer, o que reaparezca, o que recrudezca. No nos serviría no nos sería útil en una comunidad si ésta está en una etapa pacífica, porque recuerden, era no solamente hacerle el bien a los amigos, sino también el mal a los enemigos. Dice Sócrates, no me parece que esto pueda ser adecuado. Y le hace una segunda crítica también muy importante, porque él dice, todo va a girar alrededor de la condición de amigo o enemigo, pero acá hay una cuestión que hoy inclusive se mantiene, ¿verdad? Porque estamos hablando de la condición humana. Él dice, muchas veces lo que suele jugar un papel fundamental en las relaciones, y a favor o en contra, es la apariencia. Sócrates dice, muchas veces nos equivocamos al clasificar, al catalogar o al ver a alguien como amigo, porque la apariencia, imperecederamente alguien dijo, las apariencias suelen engañar, y entonces muchas veces al que consideramos amigo, en los hechos concretos no lo es un enemigo, y muchas veces, tal vez las más, que en el caso primero, esto ya es un punto de vista mío, no del autor, convertimos en enemigos por apariencia a aquellos que no lo son o que no lo serían o que no tienen la intención de hacernos un mal. Dice, si este problema de la apariencia, y ahí acierta, por supuesto, Sócrates, está presente, no sería una buena sugerencia el simplemente pensar que vamos a hacerle bien a los amigos y no nos vamos a equivocar nunca, o
si fuere correcto, le vamos a hacer el mal a los enemigos y no nos vamos a equivocar nunca. Tal vez le hagamos un bien a quien no corresponde y tal vez le hagamos un mal a quien no nos pretende generar ningún daño. Y la tercera, y a mí me parece la más importante en una discusión sobre la justicia, porque vamos a verlo, generalmente la justicia se conjuga con su contracara, que es la injusticia. Y seguramente muchas más veces lleguemos a esta cuestión, empezando por la injusticia que por la justicia. Alguien también decía en algún momento que era más fácil conceptualizar la injusticia que la justicia. Y ese hecho hace que se confunda muchas veces la justicia a lo largo de la historia con, por ejemplo, los deseos de venganza, con la ira, todo esto que involucra una carga de energía negativa muy fuerte, y que se diga que lo que se está buscando es justicia, cuando probablemente haya solapadamente, a veces no, pero descubrible, un intento de vengarse. Y la venganza no tiene absolutamente nada que ver con la justicia. ¿Mm? ¿Qué va a decir? Entonces, por esto marco este punto que es importantísimo, ¿no? O disimuladamente quiero hacer justicia, en realidad lo que me quiero es vengar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero esto hay que conceptualizarlo, esto hay que aprenderlo, hay que saberlo. ¿Qué dice Sócrates? Dice, no me parece que podamos entender como contenido de la justicia la postulación de un mal. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque aquí aparecen y abren abanico discusiones que son interesantes, que no siempre se han dado bien, y a veces discusiones que han estado o que han sido equivocadas, en las que todavía nos mantenemos en el error y en la que no conseguimos resolver los problemas que pretendíamos resolver. Me refiero concretamente postular el castigo como un ingrediente de la justicia, postular la pena como un ingrediente de la justicia, hablar de la pena y de la sanción como un elemento jurídico, hablar del castigo como una referencia jurídica, identificar a la pena como una respuesta, una solución que se da desde el ámbito del, de lo justo o desde el ámbito del derecho. Estas discusiones que deberían darse y que creo como muchos, y ya lo hace por primera vez Sócrates, están completamente desenfocadas, eh, creo que han partido de la base de ignorar esta idea, de disimular esta idea, de ocultar esta idea, a fin luego de posibilitar que la aplicación de un castigo de un mal pueda entenderse como algo justo. Pero veamos, me parece muy, muy importante, veamos lo que se dice en el texto. ¿Mm? Vamos a, es un párrafo, es una conversación muy breve, pero me parece fundamental para eliminar este dato de lo que muchos consideran o entienden como justicia. ¿Mm? Hablar de castigo justo, hablar de pena justa. El primero que va a hablar, yo voy a hacer una pausa, es Sócrates, y el segundo es Polemarco. Sócrates le pregunta a Polemarco, en punto a esto último, le dice, ¿y es posible que sea propio de un hombre justo, dije yo, hacer mal a nadie? Contesta Polemarco, desde luego, respondió, a los malos y enemigos hay que hacerles daño, dice Polemarco. Responde en réplica Sócrates,
Pero cuando se maltrata a los caballos, ¿se los hace mejores o peores? Polemarco contesta, peores. Pregunta Sócrates, ¿y acaso lo que es propio de la perfección de los perros o en la de los caballos? Y Polemarco le dice, en la perfección propia de los caballos. Inquiere nuevamente Sócrates, y del mismo modo, los perros, al ser castigados, pregunta, ¿se hacen peores, no ya con respecto a la perfección propia de los caballos, sino a la suya de perros? Hago esta acotación. La cuestión es si el castigar a un animal resalta sus virtudes, refuerza lo que este animal puede ser o va en contra del mismo desarrollo del caballo y del perro. Y entonces le dice Sócrates, y del mismo modo, amigo, ¿no diremos que los hombres a quienes se daña se tornan peores en lo que respecta a la perfección humana? Esta frase es impresionante, esta pregunta es impresionante. ¿No diremos que los hombres a quienes se daña se tornan peores en lo que respecta a la perfección humana? Aquí abre un abanico de cuestiones fundamentales que supongo que ustedes ya tienen que haber visto, es el famoso tema del castigo y la poría, que tiene una referencia en la propia Constitución, en las propias constituciones, donde dice que la cárcel se ha hecho para la reforma, preparación o reeducación, que desde el primer minuto, desde el minuto uno, ya sabíamos que era imposible, es imposible. La lógica interna misma del castigo hace que sea imposible eso que aparece, tal vez en algún momento tenga que desaparecer, como expresión constitucional, como expresión de derecho. Es absolutamente imposible suponer que el castigo y el encierro apunten o contribuyan a la perfección de aquel que está encerrado o castigado. Esto probablemente ya lo hayan discutido. No sé con cuál finalidad, idea, conclusión final o su punto de vista, pero me parece que lo de Sócrates es irreprochable. Polemarco no tiene otro camino que decirle sin duda alguna, y vuelve a preguntarle, ¿y no es la justicia una perfección humana? ¿Mm? ¿No es la justicia una virtud? Está preguntando, ¿no es la justicia un ideal? ¿No es la justicia parte de lo que nosotros definimos como ser personal? El ser personal no implica la posibilidad del desarrollo de uno mismo, pero en relación con otro, y ahí no aparece la justicia. Y Polemarco le dice, necesariamente. Entonces concluye Sócrates, o esta parte, por tanto, querido amigo, forzoso es que los hombres a quienes se hace mal se hagan más injustos. A mí inmediatamente me viene, la referencia que me viene inmediatamente es la reincidencia, los niveles altísimos de reincidencia que hay eh, en función de algo que se supone va a evitar que ciertos comportamientos no vuelvan a darse. Así parece, dice Polemarco. Y vuelve a preguntar Sócrates, ¿y acaso los músicos pueden, mediante la música misma, hacer a los hombres ignorantes en ella? Le contesta Polemarco, es imposible. ¿Y los maestros de equitación pueden, enseñando el arte de cabalgar, convertir a los hombres en torpes jinetes? Tampoco, dice Polemarco. ¿Y pueden, vuelve a preguntar Sócrates, pueden los hombres justos, mediante la justicia, convertir a otro hombre en injusto? Y en general, ¿pueden los buenos, en razón de su virtud, convertir en malos a los otros? Polemarco no puede menos que contestar y decir, no, no es posible.
viene a colación esa famosa dicotomía que habíamos estado trabajando en clases anteriores, de la mano de Cota, que es la alternativa amigo-enemigo. Si lo que pretendemos es generar una intersubjetividad amistosa, no hay que combatir la enemistad. Previo a eso, antes que eso, y mucho más que lo segundo, y lo primero no se hace porque se dice, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No? La primera respuesta es invertir la cuestión. ¿Qué hacemos si no cuestionamos la enemistad? No, lo que tenemos que hacer es sincerarnos y darnos cuenta que antes de castigar la enemistad no hemos hecho nada por promover la amistad. Pongamos todo el enfoque en aquello que no hacemos. Promovamos la amistad para que la amistad se convierta en un dato real y no la excusa de que tenemos que hacer algo cuando se produce el conflicto, porque lo primero no lo hicimos, lo que sí hacemos nos resulta mucho más cómodo es castigar la enemistad. Entonces, ¿pueden los hombres justos mediante la justicia convertir a otro hombre en injusto? ¿Pueden en razón de su virtud convertir en malos a los otros? No, no es posible. Dice Sócrates, porque la acción de enfriar no me parece ser obra del calor, sino de su contrario. Desde luego, dice Polemarco, ni el humedecer es obra de la sequedad, sino de su contrario, desde luego. Ni del bueno el hacer daño, sino de su contrario. Ciertamente, dice Polemarco. Pero, ¿el hombre justo es bueno? Pregunta Sócrates. Sin duda. Luego, Polemarco, no es propio del hombre justo el hacer daño, ni a su amigo ni a cualquier otro, sino que es propio de su contrario, del hombre injusto. Como no podía ser de otra manera, Polemarco contesta, me parece, Sócrates, que tienes razón en todo. Continúa Sócrates, por consiguiente, si alguien dice que la justicia consiste en dar a cada cual lo que le corresponde y entiende por ello que el hombre justo no debe sino mal a sus enemigos y bien a sus amigos, no es este el lenguaje de un sabio, pues no dice la verdad, ya que hacer el mal a alguien no nos ha parecido justo en modo alguno. Convengo en ello, dijo Polemarco. Este es el cierre de la discusión. Estos párrafos me parecen enormes e interesantísimos y me parecen concluyentes, sobre todo para entender mejor lo que estamos buscando entender, que es el sentido de justicia. Vas a acordar, por ejemplo, es parecido a la regla de oro, ¿no? Que es cómo comportarse, la regla de oro dada por Jesús, que es cómo comportarse ante los otros. Y es interesante porque esta regla de oro dice que hay que hacerle al otro, eh, eh, perdón, no hacerle al otro lo que uno que no quisiera que nos hagan a nosotros mismos. Y esta regla de oro, fíjense qué paradójico. Esta regla de oro es invertida por el propio Kelsen en una de sus obras que Kelsen invierte la regla de oro. Y es afín a la mentalidad moderna. Él dice que es fundamentalmente táctico-estratégica. Él dice que hay que hacerle al otro lo que el otro nos hace a nosotros mismos. Cambia completamente, la misma regla cambia completamente, y fíjense en tiempos de modernidad. Tengo que hacerle al otro lo que el otro me hace. No solo es una cuestión táctica o estratégica, sino que habilita, por supuesto, a la idea de el mal como un acto de justicia. Es una cuestión importante. A la explicación, no me voy a
extender mucho en esto. No sé si ustedes han tenido, supongo que deben haber tenido materias como penal y otras afines a esta temática. Hay un libro importantísimo que lo recomiendo simplemente como alguien que pretende reconocer o recomendar algo que le parece importante y que puede enriquecerlo. No necesariamente implica que esto, que además no son materias mías, no necesariamente esto implica eh, que sea una exigencia, pero hay un libro que trata muy bien la cuestión, que se llama Hacer Sufrir. Es un libro que se usa en algunas cátedras, en algunas facultades como parte del contenido del derecho penal, y en ese texto lo que se dice es que en la modernidad y mediante una ideología de aceptación, lo que se consiguió es inocular la idea de que una sociedad no puede moverse adecuadamente o no puede resolver sus problemas si no es mediante el sacrificio de otro. A diferencia, y en ese texto está muy bien documentado, a diferencia totalmente de otras comunidades que han resuelto las problemáticas que tiene cualquier comunidad de una manera diferente. A nosotros nos han inoculado esa ideología de aceptación que para que se resuelva un problema hay que sacrificar a otro. De ahí que la modernidad se imponga más allá de sus detractores y los intentos de desmontar esto que es el mito del sacrificio, ¿no? El mito sacrificial, por parte de autores que criticaron esto en su momento. Por ejemplo, el famosísimo Michel Foucault con su Vigilar, Castigar, el Panóptico de Bentham, etcétera. Muchos autores que alertaron sobre esta ideología que inoculó en Occidente, la sociedad moderna, esta idea, que es la que está presente o está por detrás del castigo, cualquiera sea el tipo de castigo del que se hable. Está esa inoculación de ideología de aceptación que nos hace creer que no se puede resolver un problema si no se sacrifica cuando se produce este problema a alguien. La, más allá, para cerrar esto y continuar con el diálogo platónico, más allá de esto, insisto en lo siguiente, a veces las propuestas, a veces las maneras de resolver los problemas se tienen que guiar por un cierto grado de estadístico de eficiencia. Cuando uno intenta resolver un problema, tiene que tratar de ser eficiente. Ahora, si ese problema que trata de resolver en términos de eficiencia implica que el problema subsiste, que se incrementa, se quintuplica y se hace poco menos que inmanejable, eh, está clarísimo que estamos intentando resolver el dolor del paciente echándole sal en la herida, que es lo que ocurre con esta temática. Dejando en claro, por supuesto, que toda realidad tiene que ser matizada. Los seres humanos somos, lo decía Cota, de la mano de Cota cuando hablábamos del derecho, somos seres falibles, somos seres limitados, hay cierta ambigüedad, hay cierto dato que nos lleva a realizar lo que no tendríamos que realizar, pero eso es independiente de suponer que la mejor herramienta para resolver la conflictividad no es dinamitar la conflictividad para que el conflicto sea creciente o sea gigante, sino es fomentar precisamente la apertura al otro, no el cierre. Volviendo a la discusión, va a aparecer tal vez algunos dicen el protagonista de este primer libro, primero este diálogo, la aparición de un sofista. Nos cuenta Platón en el texto que las personas que estaban conversando, escuchando a Sócrates, en este caso conversar con Polemarco, había una persona que estaba muy inquieta, que quería intervenir,
que la tenían que sujetar, que a veces la tenían que hacer callar porque quería hablar por sobre Sócrates y Polemarco, y esta persona es pieza clave también, y ahora vamos a ver por qué, en el diálogo, y es Trasímaco. ¿Quién es Trasímaco? Trasímaco es un sofista. Es importante señalar entonces qué queremos decir con que es un sofista. Los sofistas, por ejemplo, si comparamos Sócrates, que es un intelectual, es un pensador, o alguien que intenta pensar, y Trasímaco con un sofista, ¿cuáles son las diferencias entre ambos? Son muy importantes y van a pintar de cuerpo entero al sofista. El sofista, primero, a diferencia de los pensadores o de los filósofos, no es alguien a quien le interese discutir en búsqueda de la verdad de aquello sobre lo que discute. No le interesa la verdad. Diríamos, fíjense, en ese momento estábamos hablando de los sofistas como alguien que discutía, intentaba imponer su punto de vista, pero no le interesaba la verdad. Fíjense, los problemas humanos siguen siendo hoy los mismos. Hoy tenemos que luchar contra aquellos que no les importa la verdad, la posverdad, y que pretenden hacer parecer como algo de válido, real o no cuestionable las más profundas arbitrariedades. Es parte de la condición humana. Lo peligroso es que no podamos detectar a estos sofistas a los que no les interesa la verdad, sino simplemente imponer su criterio. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que participaban en, en las conversaciones, eran invitados a intervenir en estas discusiones, pero eran muy buenos oradores. Esto implicaba que hacían un uso a veces abusivo de la retórica. Ese uso abusivo de la retórica y su capacidad para discutir en público muchas veces llevaba a que los interlocutores fuesen engañados, porque lo que a veces nos pasa también o puede pasar hoy en día, de premisas falsas, obtenían algunas conclusiones valeras, o de premisas que no eran confirmables en la realidad, obtenían respuestas que, por supuesto, si las premisas no eran adecuadas, necesariamente la conclusión era falsa, pero las hacían pasar por verdaderas. Y tercero, que ya es un dato, era una cultura profundamente crematística, quiero decir, los sofistas no intervenían en ninguna discusión si no era que se les pagaba, ¿no? Estas eran las diferencias entre el sofista y alguien que simplemente intentaba llegar a la verdad, como Sócrates. Interrumpe Trasímaco y aparece su afirmación clásica. ¿Por qué clásica? Porque se va a mantener a lo largo de la historia, y muchos dicen que en la modernidad teóricos, filósofos del derecho o juristas siguen adoptando este punto de vista, el punto de vista de Trasímaco. Trasímaco encara a Sócrates y le dice, a partir de ahora, hay como una discusión, como un conato de violencia, y le dice, a partir de ahora vas a dejarte de decir frases engañosas, le dice Trasímaco, y vamos a ir al punto a definir lo que es la justicia. Y todo lo que se ha dicho, dice Trasímaco, hasta acá es erróneo o falso. Yo tengo una definición de justicia, le dice a Sócrates, que a partir de ahora no requerirá discusión alguna. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Sócrates? Sócrates va a escucharlo y va a ver si preguntando o repreguntando, como hace hábilmente con los otros interlocutores, no es la idea de vencer a Trasímaco, sino, perdón, ¿se está escuchando bien o está muy cortado? No sé, si hay alguien puntual que me dice... Bien, sí, se escucha bien. Entonces, retomo. Le dice, hasta ese momento, lo que quiere hacer Trasímaco es vencer en la discusión, más que a llegar a la verdad. Sócrates no pretende vencer a su oponente, sino de común acuerdo, rectificando,
cambiando, que es la esencia del diálogo. En un diálogo, las dos personas que intercambian puntos de vista, el diálogo tiene un valor epistémico de conocimiento, si en ese diálogo, como consecuencia del mismo, las dos partes rectifican y pueden llegar a una verdad común. Si alguien no rectifica, si alguien, prestemos atención a esto, porque esto es parte del diálogo, de la deliberación, y es un dato también, o es un mal endémico y de sociedades como la nuestra. Si se supone que estamos deliberando sobre algo para llegar a un resultado final, esa deliberación va a ser adecuada o correcta si los que participan en ella de alguna u otra forma rectifican en mayor o menor medida sus puntos de vista, llegando a un factor en común. Toda supuesta pseudo deliberación en donde lo que uno escucha es que alguien arranca con un punto de vista, el otro escucha y arranca con otro punto de vista y en ningún momento asumen la posibilidad de rectificación o del error en el que pueden estar ambos y por eso necesitan la confrontación para ayudarse, eso de diálogo no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Eso simplemente es escuchar a alguien, no sé si oírlo, esperar que termine, hablar sin tal vez que me importe demasiado, que me oigan, que me escuche, y luego cómo termina, cómo resolvemos, porque ninguno de los dos dio un paso atrás. Alguien se tiene que imponer. Si esto ocurre, no ha habido diálogo alguno ni deliberación alguna y probablemente el resultado de quien se imponga, busquen el método que quieran, piensen el método que quieran. El resultado va a ser siempre el mismo. Probablemente o casi con seguridad esté equivocado. Porque el conocimiento, la afirmación de lo que se conoce o lo que yo conozco, creo, se da en el intercambio, se da en la argumentación, se da en la modificación. Si no se modifica nunca ningún punto de vista, probablemente es porque no nos interesa llegar a la verdad. Y si nunca modificamos nuestro punto de vista porque por algún motivo imponemos lo que sostenemos, creemos como verdadero, en algún momento nos daremos cuenta que estamos totalmente en el error. ¿No? Esto porque esta es una forma, un intento de resolver las problemáticas que nos acontecen como sociedad, pero esta deliberación es absolutamente nula. Los motivos por los cuales la imposición se da, un punto de vista triunfa sobre el otro, es lo que en democracia genera una tensión que no muchas veces se ve y que se da por un mal uso, por encarar mal la deliberación. Por ejemplo, en decisiones de carácter colectivo siempre va a haber una tensión entre el procedimiento que se elige para la toma de esas decisiones colectivas y el contenido de lo que en última instancia va a ser o va a tener esa decisión colectiva. Y la tensión está entre el procedimiento, la mayor o menor relevancia que le demos al procedimiento con relación al contenido. Por eso, en democracias como la nuestra, donde muchas veces lo que se arma son, o lo que se ve son pseudos deliberaciones, cuando se está buscando una decisión colectiva, aparezca inevitablemente a posteriori de esa decisión colectiva en la que no existió deliberación alguna, unos hablaban, otros gritaban, y otros gritaban y otros hablaban, pero no se sacaba ningún punto en común, ninguno avanzaba ni retrocedía, encontremos una discrepancia entre el contenido y el procedimiento. Y probablemente lo que salga dañado, lo que en última instancia resulte dañado como contenido de esa decisión colectiva, sea lo arbitrario. Luego, volvamos, condición humana, los problemas de ayer son los problemas de hoy. Volvamos al diálogo de Trasímaco,
Trasímaco le dice, la justicia, te voy a decir, Sócrates, ¿qué es la justicia? La justicia es lo que le conviene al más fuerte. Esta frase, como verán ustedes, que hoy tiene estas resonancias, le está diciendo a Sócrates, el más fuerte para los griegos es el que detenta el poder político. Trasímaco está diciendo que la persona que detenta el poder político convierte en justo aquello que le conviene. ¿Y qué pasa del otro lado? Por ejemplo, el que detenta el poder respecto de aquellos que están sometidos al poder, y los que están sometidos al poder terminan creyendo que esto que el que detenta el poder le exige, le impone al sometido es justo. En el momento en que admiten explícitamente que es justo, convalidan o validan lo que el detentador del poder político les quiere hacer ver como justo, pero que en última instancia simplemente juega a favor de su conveniencia, lo que le conviene a él, que por supuesto en muchos casos se disfraza. En otros casos, si ya hay el que detenta el poder político que dice ser justo, hay una mezcla de cinismo, como dije hoy, incluso no se disfraza, sino que se muestra en su más cruda arbitrariedad. El problema es que con la internalización de la obediencia o de la ideología de aceptación, el camuflaje, el engaño, la retórica, por ejemplo, en no indagar, como dijimos en algún momento en relación a la confusión entre poder y derecho, cuáles son los mecanismos que hace que las variables que se dice se buscan pretender conseguir socialmente hablando, libertad, justicia e igualdad, no se corresponden con requerimientos mínimos de la dignidad humana. Eso no importa. El que detenta el poder político hace siempre esto, dice Trasímaco. Ahí va a empezar una discusión y marcar algo que puede ser interesante. En algunos autores, analizando esta discusión entre Sócrates y Trasímaco, apuntan lo siguiente. Ellos dicen que probablemente, tal vez una hipótesis sea considerar que Trasímaco no está intentando con esta definición discutir en términos de verdad con lo que Sócrates venía proponiendo. A él no le interesa, puede asistir a la razón. ¿Por qué? Porque a él no le interesa llegar a la verdad de la cuestión. A él le interesa vencer, imponerle esa definición a Sócrates. Y estos estudiosos dicen, tal vez lo que está haciendo Trasímaco es simplemente describir lo que está pasando en ese momento, en esa época. Probablemente era así. En esa época había permanentes cambios o cimbronazos en lo político, la inestabilidad de los sistemas en esa Grecia, véanse si no, probablemente lo hayan estudiado, las diferentes formas de organización política de la que habla Aristóteles, formas adecuadas y formas corruptas. Y había un permanente ida y vuelta en lo político y había muchas tiranías, aparecían y desaparecían los tiranos. Probablemente Trasímaco lo que está haciendo es describir la realidad. Él está diciendo lo que ocurre. Sócrates, lo que pasa es que en este caso el que está detentando el poder lo que intenta hacer es obtener aquello que más le conviene. Pero para esto necesita hacerle creer a los que interactúan en favor de que detenta el poder político, pero no para ellos, es justo. En ese caso, si la discusión juega o va por andaliveres diferentes, probablemente el diálogo en última instancia no se cierre. Lo concreto y en el texto es que Sócrates empieza a inquirir
empieza a marcarle ciertos errores a Trasímaco. El más importante y con el que inicia es, Sócrates le dice, el detentar el poder político, el gobernar, es un oficio, le dice Sócrates. Entonces no es posible pensar que un oficio, bien entendido, bien aprendido como objetivo, que es el cuidado de la comunidad, lleve a que en última instancia el que lo haga busque su propio beneficio. Lo que le quiere decir Sócrates es que en este caso estaríamos hablando no de un gobernante, sino de alguien que no tiene esas calidades y usurpa eso para obtener su propio provecho. Por eso dice, Sócrates pone el ejemplo del pastor y de las ovejas. Dice, el beneficio que busca el pastor al cuidar de las ovejas no es el propio, sino el de las ovejas mismas. Después ahí empieza otra discusión sobre si el justo o el injusto es más feliz, sobre... hay una crítica muy fuerte, es largo, pues no vamos a desarrollar toda la confrontación con el sofista, pero en un momento Sócrates le dice, ningún Estado puede sostenerse sin un mínimo de justicia, es decir, sin el respeto de ciertas reglas básicas, aún dentro mismo de aquellos que están ejerciendo el poder. Y pone el famoso ejemplo, que nosotros lo hemos puesto porque es el ejemplo que le ponen a los positivistas, de la banda de ladrones o la banda de asaltantes. Una banda de ladrones tiene que al menos entre ellos respetar ciertas reglas, porque si no la banda de ladrones se aniquilaría a sí mismo. Entonces dice él, ningún gobernante puede gobernar de manera tal que la injusticia sea su punto de partida. Tiene que haber ciertas reglas básicas que hay que respetar para que esto se sostenga. En definitiva, Sócrates termina anulando esta idea que lo justo implique el beneficio para el que detenta el poder político para su conveniencia, y Trasímaco abandona visiblemente alterada la discusión. Esta idea de Trasímaco es muy importante porque para muchos es parte de ciertas concepciones formalistas de la justicia y del derecho. El que detenta el poder político es el que establece las reglas y esto se considera justa. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? Un texto al que vamos a hacer una referencia muy breve de Kelsen. Kelsen dice que la justicia implica o tiene que ver con el cumplimiento de las normas vigentes. Es bastante parecido a la idea. Ser justo implica cumplir con las normativas vigentes. Hay un muy fuerte resabio de la idea de Trasímaco, porque una pregunta que podríamos hacer es: cumplir una regla que es manifiestamente injusta, una ley injusta, o la ley corrupta de la que hablaban los clásicos, cumplirla porque está vigente, ¿me va a llevar consecuentemente a ser justo? Hay una discusión muy profunda sobre esto, pero que desde ya recusamos. Lo vamos a ver después cuando analicemos la cuestión de Kelsen. Otro pensador paradigmático en la justicia. ¿Cómo cierra ese libro primero? Dice en esa introducción Héctor, hay algo que al lector le puede resultar curioso. ¿Y qué es lo que le puede resultar curioso? Que hasta ese momento, el final del diálogo, Sócrates no da ninguna definición de justicia. Parece hay un... ¿Qué es esto? ¿Puede venir esto? La torta de mi pueblo. Ve porque soy embajador de la fiesta de la torta argentina. Dolores. Claro. Hay un micrófono abierto, Marina. Sí, Cristina Regini. Por Dolores cada vez que voy a Necochea. Sí, claro. Chicos, es una tradición de torta. Sí.
adentro un sobrecito, me encanta. ¿Cómo vas a comer? ¿Vos tenés mucho para Delfina Rufino, no sé si nos escuchás, a ver si puedes bloquear el micrófono. Yo me mato. Ahí creo que Ahí lo está, silencié. ahí está. ¿Ya Ahí está? está. A ver. Sí, ya estamos. Ahí es una especie de discusión encendida sobre una discusión o dentro de una discusión, pero lo único bueno sería tal vez que pienso, me ilusiono con que algo de lo que se dijo puede haber abierto una discusión. Ahí tenía algo, escuché algo de democracia, pueblo, sobre. Bienvenido sea, más allá que la discusión siempre tiene que ser abierta, bienvenido sea, si tiene que ver con eso, si no, lo resolvemos, entonces retomamos el hilo de la cuestión. No hay una definición. Muchos se sorprenden y dicen, no, ¿por qué no hay una definición de Sócrates? Dice Héctor que sí, que en realidad él la va sugiriendo a medida que va contraponiendo las distintas opiniones. Por ejemplo, en el primer caso, cuando él dice que en realidad no sería hacerle bien o mal, sino habla de hacer el bien por parte del hombre justo. Después, cuando discute con Trasímaco, dice que la justicia, el beneficio propio, tampoco puede ser considerado como justicia, sobre todo si esto implica un engaño para aquellos a los que se ejerce ese oficio, que el gobernante, de hecho no es que no pueda ocurrir, sino que el gobernante como parte del gobierno implique engañar a quienes tiene que dirigir. Y sí, y se puede deducir una definición, aunque no la dé concretamente o la sugiera, y que la justicia es para Sócrates hacer el bien tanto a los amigos como a los enemigos. El justo o lo justo le hace el bien tanto a amigos como a enemigos. Esta definición, de alguna manera sugerida, también tiene que ver, o es una especie de adelanto de lo que nosotros vamos a denominar o denominamos regla de oro. Y es el punto de partida para la definición de los romanos, de Ulpiano. Cuando Ulpiano dice que los tres preceptos que ustedes los conocen son quici truiere, namine ladere y honeste vivere, es decir, dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente y no dañar a otro, como corolario de la idea de justicia, que después va a ser retomada por otros. Hay probablemente, esto lo hagamos en la próxima clase, vamos a discutir vamos a dar algunas definiciones de justicia. Desde ya agradezco la colaboración de un Power que está subido al aula, que son de definiciones de justicia, y vamos a ver si esas definiciones de justicia suman, creo que sí, para esta discusión. El otro baluarte histórico respecto de justicia, dejamos entonces este diálogo platónico y la voz de Sócrates. El otro dato histórico no es filosófico, sino prefilosófico. También hay una discusión sobre la justicia, concretamente en la tragedia griega. Y el ejemplo es Antígona, de Sófocles, que es una tragedia griega. Es precientífico. Diríamos que la primera discusión sobre justicia viene de la mano del arte, si se quiere, de la mano de un poeta, Simónides, y en este caso de la mano de un escritor, un trágico griego, autor de innumerables obras muy interesantes. Una de ellas es Antígona. Y en Antígona se va a ver reflejado también en este caso, la lucha de la justicia contra el poder. En definitiva, como un libro que hace discutir a Chomsky y a Habermas, que también recomiendo, es un libro muy chiquito, Justicia versus Poder. Acá aparece Jürgen Habermas, un filósofo contemporáneo alemán importantísimo, Noam Chomsky, uno de las cabezas más importantes
Estados Unidos y casi una excepcionalidad, acá a veces inteligente en Estados Unidos, que es la de Noam Chomsky, todavía, si no recuerdo mal, vivo. Hay un librito interesantísimo que se llama Justicia versus Poder, muy breve, que es un diálogo entre ambos pensadores. Vuelvo entonces a lo de Antígona. Antígona es una tragedia griega. Voy a contar muy brevemente, esbozado el argumento, porque también es un clásico. Son dos hermanos. El diálogo comienza con dos hermanos que combaten, Eteocles y Polínice. Ambos son hijos de Creonte. Creonte es el detentador del poder político, para algunos un tirano. Ambos mueren en combate, pero enfrentados. Sin embargo, cuando llega el momento de sepultarlos, para los griegos y para esa cultura era importantísima la sepultura, porque tenía que ver con la cuestión de la transmigración de las almas, todo lo que ya sabemos de manera muy resumida y esquemática, pero importante, como parte de la cultura griega. Y hay un bando de Creonte, el padre de ambos, en las que les permite sepultar o sepulta a Eteocles, el primero de ellos, pero no lo permite con Polínices, que es su hermano. ¿Por qué? Porque de alguna manera había intentado combatir contra su propio ejército, el que formaba parte su otro hermano. Y ahí empieza el problema. Creonte le niega la posibilidad de la sepultura. Antígona intenta convencer a su hermana para ir a reclamarle a Creonte, y se encuentra con una respuesta negativa de su hermana. Los argumentos que le da son importantes porque los motivos tienen que ver con por qué se obedece o por qué se puede obedecer. Y el argumento fundamental que le da la hermana de Antígona es que le tiene temor al poder político. Segundo, y es importante porque avisora una cuestión que tiene que ver con la justicia, que vamos a ver en algún momento, que es la justicia con perspectiva de género. Le dice, nosotros somos mujeres, le dice Antígona, y ¿dónde has visto que una mujer tenga posibilidad de triunfar en un reclamo, en una controversia con un varón? Ya adelanta acá la cuestión de género. Ya eran, por supuesto, hay algunas raíces del machismo occidental, del que somos herederos, habría que ir a buscarla ahí es muy importante. Entonces, los varones, en lenguaje coloquial diríamos, hacen y deshacen. ¿Para qué vamos a intentar oponernos nosotros? Y tercero, que la medida ya estaba tomada, por lo tanto no tenía mucho sentido ir a discutir con Creonte. Antígona, ante esto, se revela y le dice, está bien, si vos no querés hacerlo, yo lo voy a hacer, porque a mí no me importa ni el poder de que te tenta el poder político, ni que sea hombre o varón, ni que ya lo haya decidido. Me parece mucho más importante reclamarlo. Cuando insiste en el reclamo y Creonte vuelve a negarlo. Cuando pasan unos días, Antígona le da sepultura o intenta darle sepultura, y al intentar darle sepultura es sorprendida y es llevada nuevamente ante Creonte. Entonces Creonte le dice por qué osó rebelarse de esta manera, que no tenía no le asistía razón. Y ahí viene el famoso discurso de Antígona. Antígona le dice, yo no sabía que tus bandos, que son bandos positivos,
son más importantes que aquellas leyes inconcusas que no son de ahora ni de ayer, sino de siempre, y que están en un mundo, como forman un orden independiente al orden positivo en el que vos estás manejando y cuya conculcación, le dice Antígona, si desobedecerlas, enojaría a los dioses. Si lo tenemos que trasladar, como en el trabajo, a Héctor, a la situación actual, lo que le está planteando Antígona es que hay un orden superior que no es fruto o producto del hombre, estaría hablando del orden moral, a diferencia del orden positivo. Segundo, que es más importante porque no es obra del hombre. El hombre simplemente lo descubre y al descubrirlo sabe que esas exigencias son incondicionadas. Estábamos hablando del orden moral, que se convierte en la vara, en la medida o en crítica a este bando positivo. Y en tercer lugar, que su incumplimiento implicaría un reproche o la generación de culpa, o como dicen algunos autores para marcar la importancia de la conciencia moral en el sujeto. Por ejemplo, Isnas Lev dice muchas veces, la desobediencia o el no cumplimiento de exigencias morales a sabiendas, lo que nos lleva al error, implica un remordimiento. La conciencia nos remuerde, esto para indicar que tiene un asidero en nuestra corporalidad, la conciencia nos remuerde. Todo esto, dice Antígona, me parece muchísimo más importante que tu simple bando positivo, que además es arbitrario por donde lo miremos. Termina con la muerte de Antígona, pero con este mensaje final. Y además dice ella, la importancia de estas exigencias les aparece con claridad a muchos, y muchos, aunque estén de acuerdo, un poco el argumento de la hermana, y esto también podría ser cierto, dice, probablemente toda la comunidad o gran parte de la comunidad esté de acuerdo conmigo, pero nadie lo manifiesta, dice Antígona. También esto suele ocurrir, probablemente porque los miedos de la comunidad que no manifiesta o en silencio le dan la razón a Antígona, tiene que ver con la capacidad que el que detenta el poder político ostenta para reprimir esos pensamientos. La represión es una herramienta que el poder arbitrario utiliza constantemente y permanentemente, y puede traer aparejado estos resultados, que la comunidad no esté de acuerdo, pero que el miedo a la represión le haga, no alce la voz, no lo ponga, no lo explicite. La condición humana hace que muchas circunstancias o situaciones sociales hoy sean similares o parecidas a las que ese relato de Antígona remarca. Estas dos son, entonces, indudablemente referencias importantísimas para entender el tema de la justicia o de la injusticia, como dije hoy, en su contracara. Pero también hay que ver el lado cuestionador a la existencia de la justicia como valor o como exigencia. También en la historia hay muchos casos paradigmáticos de retaseo de la posibilidad de la justicia. Y nosotros nos vamos a detener, hoy vamos a hacer esta presentación, y lo vamos a continuar en la clase que viene. Alguien que no puede eludirse en esta discusión sobre la justicia. ¿Por qué? Por lo que yo les decía hoy, si queremos afirmar nuestra idea, la realidad de la justicia, tenemos también que contraargumentar o contraponernos
aquellos que también de una manera lúcida, muy importante y con mucha repercusión, la han negado. Porque ahí es donde se ve, en esa confrontación de puntos de vista, donde se pueden sacar conclusiones interesantes e importantes para ver si mi punto de vista o nuestro punto de vista puede tener mayor aceptación que el punto de vista contrario. Y acá va a aparecer Hans Kelsen. Nosotros vamos a trabajar brevemente, aludir a la obra kelseniana en un librito cuya lectura recomiendo, por esa contraposición, ese ida y vuelta de argumentos, que se llama ¿Qué es la justicia? Hay varias traducciones que muy importantes, está subido, hay 3 capítulos subidos, el texto no es muy largo, pero a mí me pareció emblemático. El apoyo, vamos a ver que el apoyo o el punto de partida de Kelsen es el que marcaba el propio Sócrates, que Sócrates también hacía con la definición de Simónides. Kelsen va a decir que a lo largo de toda la historia del pensamiento, arrancando con el propio Platón y llegando hasta Kant, se han dado muchas, variadas y diferentes y diversas opiniones sobre lo que es lo justo. Pero él va a torcer la argumentación y va a decir, a diferencia de Sócrates, que esto demuestra que los hombres no se pueden poner de acuerdo, no podrían, aunque quisieran ponerse de acuerdo sobre qué es la justicia o aquello que sea la justicia. A diferencia de Sócrates, Sócrates dice, es posible, ¿por qué? Porque él dice, la definición de justicia, el dar a cada uno lo suyo, tiene muchísimas respuestas a lo largo de la historia, pero ninguna se ha impuesto sobre las otras. Esto indica que la dificultad nos lleva a una conclusión. No es posible encontrar un significado último para esta idea de justicia. Fíjense, diferente de lo que plantea Sócrates, con el que estamos de acuerdo. Sócrates dice, es posible descubrir, poblar de criterio, de significado a esa definición que en principio el propio Sócrates, como cualquiera de nosotros, asume que es, diríamos, incompleta, dar a cada uno lo suyo. Pero ¿qué es dar a cada uno lo suyo? ¿En qué consiste? Kelsen fuerza el argumento y dice, esto es una demostración de que las personas no nos podemos poner de acuerdo sobre lo que sea la justicia. Y va a marcar una idea importante que vamos a trabajar en un espacio pequeño de tiempo en la próxima clase, porque no solo quiero discutir a Kelsen, sino dar una explicación, un argumento sobre la justicia que implique saber qué es la justicia sin salirnos de esa definición. Y para esto, necesariamente, vamos a tener que apoyarnos en cierta antropología. Es posible extraer de esa definición que parece ser vacía o estar vacía un contenido universalizable. Esta va a ser la discusión, para esto tenemos que presentar o marcar a Kelsen y cuestionarlo. Para Kelsen, la justicia es un ideal irracional. Para nosotros, formando parte de aquel movimiento que, como dije hoy, en el Estado de Derecho Constitucional, intenta rehabilitar la razón práctica, hacer eso, rehabilitar esa capacidad, recuperar esa capacidad, darnos cuenta que tenemos esa capacidad, que es una capacidad que forma parte de la razón y que llamamos razón práctica, porque tiene que ver con la operatividad, con la praxis, con lo que hacemos concretamente. Dentro de la recuperación de esa razonabilidad o racionalidad práctica, tratamos de llevarla al plano de la verdad, al plano de la moralidad
y al plano del derecho, o al plano de lo político, al plano de lo ético y al plano de lo jurídico. Contra las corrientes, los pospositivismos que todavía están presentes, no dominantes, pero muy presentes. No dominantes en punto a que las conceptualizaciones del Estado de Derecho constitucional hoy están muy ligados a lo moral o a lo valorativo, pero muchas veces no pasan de ser contenidos en algunas reglas. Lo que nosotros necesitamos es una apertura de conciencia mayor, darnos cuenta de esa capacidad que tenemos, que nos permite, que nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir salir de la confusión, y salir de la confusión en donde ha caído lo político, lo moral y lo jurídico tiene que ver con el desconocimiento de esta capacidad. Y aceptar algo fundamental, que es posible la verdad en materia política, en materia moral y en materia jurídica. Y todos los errores que se cometen y están ligados entre sí en estos tres planos tiene que ver con el desconocimiento o la negación en la posibilidad de encontrar la verdad en lo político, en lo moral y en lo jurídico, porque ese desconocimiento lleva en última instancia a que, entre comillas, triunfe, a pesar de que esto implique que la comunidad soporte los problemas, la lectura pragmática. Hay también una lectura pragmática, un pragmatismo que necesariamente lleva a una arbitrariedad manifiesta en estos tres niveles. Resolver esto implica recuperar, rehabilitar esta razón práctica. Que insisto, sigo considerando que hay un déficit muy importante en el aprendizaje y en esta formación, donde se ignora o se pasa por alto esta razonabilidad práctica en la que todos somos capaces de extraer o de fundamentar en propuestas en los tres terrenos, moral, político y jurídico. Vamos a ver entonces en la clase que viene brevemente el punto de vista de Kelsen, ineludible, ineliminable, y luego el intento de apoyado de defender una lectura nuestra que reafirme esta idea de justicia y la rehabilitación de lo práctico. Dejamos entonces, estos contenidos están en el aula virtual. En la clase que viene la discusión sobre Kelsen, defensa de nuestro criterio de justicia, y después cerramos con lo que se suele denominar fases o caras de la justicia. Gracias. Gracias, Y profe. nos estamos viendo el miércoles que viene. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos. Chau, chicos, hasta luego.